Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Transmitiendo en vivo, 16:30 horas en Buenos Aires, esto es Café Literario, un placer volver a encontrarme con ustedes los miércoles, hoy 6 de noviembre, y bueno, la idea es, para quienes nunca se conectaron, es compartir un ratito acerca de libros, acerca de reseñas, algunas temáticas que vamos eligiendo junto con las personas que participan de este espacio y del espacio también que, que tenemos presencial todos los viernes de 10 a 12, taller literario, como siempre, por supuesto, transmitiendo en vivo desde nuestra página del CIAM, por supuesto, de Hofesh, y bueno, un placer, como les decía, estar nuevamente con ustedes. Bien, estuve buscando, algo habíamos empezado a mencionar en relación a cuando la literatura habla de barrios, ¿sí? Estuvimos trabajando el último miércoles acerca de Café Contado, ¿no? Los cafetines de Buenos Aires, algunos que ya no existen, otros que sí están, y en un momento dado hablamos que en un cuento de Borges, en el Aleph, se menciona, ¿sí? El barrio de Constitución. Y a partir de ahí, bueno, seguí buscando durante la semana porque me parece que hay un tema ahí súper interesante que es, hay muchísimo material, pero bueno, ir seleccionando algún material que podamos ir compartiendo acá. Cuando la literatura, los personajes literarios, las creaciones literarias de autores y autoras, casi todos los que vamos a ver son rioplatenses, mencionan eh, barrios de Buenos Aires. Y buscando acá, buscando allá, a mí me gusta contar un poquito el back de la etapa de recopilación de información, la etapa de búsqueda, me gusta, es toda una aventura. Encontré una nota en el New York Times, en español, titulada Recorre Buenos Aires a través de la lectura y increíble, quien la escribe, increíble digo porque no, para mí fue una sorpresa, no pensé que me iba a encontrar con un texto de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es columnista en el New York Times, en español, en la versión en español, en este caso, la que vamos a compartir. La hemos mencionado en algún momento, una de las voces, de las nuevas voces, bueno, ya podemos decir que hace unos años ya, pero bueno, de esta generación entre 40 y 50 años, ¿sí? Junto con Cabezón Cámara, con Selva Almada y otras, pero bueno, como que forman ahí parte de una generación. Hola Marta, qué gusto escucharte también. Escucharte, no, saber que estás ahí, no te puedo escuchar. Y me pareció fantástica esta nota, después les voy a compartir el link por WhatsApp, porque está buenísima la mirada que tiene Samantha Schweblin, esta escritora argentina. Para quienes no la conocen, la recomiendo muchísimo, excelente escritora. Y si me acompañan, vamos a compartirla. Recorre Buenos Aires a través de la lectura. A los residentes de esta capital les gusta presumir de sus numerosas librerías y editoriales independientes. Samantha Schweblin recomienda a los lectores anglosajones los libros que narran su ciudad. Originalmente está escrita en inglés, esta nota, ¿sí? La publica, repito, The New York Times el 15 de septiembre, la nota, ¿sí? Bastante actual, digamos, apenas un par de meses. Cuando empecé a viajar entendí hasta qué punto Buenos Aires era distinta a otras ciudades literarias. Quizá todos pensamos lo mismo de nuestra ciudad natal, o quizá mi revelación confirma esas maneras tan arrogantes del porteño, el que creció en la ciudad del puerto de Buenos Aires, con la que suele asociarnos el resto de Latinoamérica, ¿no? Esta arrogancia porteña. Pero es de esa arrogancia, justamente,
de donde también nace nuestra literatura. Acá decimos que somos la ciudad con más librerías por habitante, que incluso, hundidos en la crisis económica, hay casi 300 editoriales independientes activas. Y que el gran problema con el que lidiamos es que tenemos más gente que quiere escribir que gente que lee. Crecimos acunados por la idea de una ciudad fundada y construida por inmigrantes europeos que vivieron añorando por siglos culturas de otros continentes. Hay cita a Graciela Esperanza, dice, acá todo es una especie de réplica de otra parte. Pero el pasado de estas tierras, vuelve a decir Samantha Schweblin, saqueado e ignorado por generaciones, burbujea rebelde por todas partes. Puede que esta ciudad esté todo el día mirándose el ombligo, pero no es por pura arrogancia. Es que Buenos Aires aún intenta entender de dónde viene y cómo es todo este asunto de tener un pasado y un futuro, dos ficciones en las que aún seguimos trabajando, por supuesto. Nerviosa y vital, así se sacude nuestra literatura todo el tiempo. Y cómo le gusta salpicarlo todo. Para los que recién se suman, más allá que después van a poder ver la versión que va a quedar subida acá mismo en esta página, les cuento que estamos leyendo una nota que apareció en New York Times en español, escrita por Samantha Schweblin, acerca de la literatura y los barrios de Buenos Aires y Buenos Aires, la ciudad. ¿Qué debería leer durante el viaje? En el tiempo que se lee una novela, dice Samantha Schweblin, también pueden leerse 5 cuentos. Si se quiere aterrizar con cierto panorama, mi consejo es hojear nuestros clásicos empezando por sus textos más cortos. Es interesante esto, ¿no? De ella como una intérprete y como una guía turística literaria, ¿sí? Para alguien que quiere conocer esta ciudad. En cuanto el avión despega, atención, primera recomendación, hay que empezar con El matadero de Esteban Echeverría, probablemente el texto fundacional de la literatura argentina. Después de la primera siestita, hay que ir directo a la Aleph de Jorge Luis Borges. Tras la comida, Casa tomada de Julio Cortázar, seguido de White Glory de Sara Gallardo, y 15 minutos antes de aterrizar, Hoy temprano de Pedro Mairal, y así el plano de la ciudad queda esbozado en varias voces y generaciones. Bueno, aprovecho, veo que el chat, salvo Marta, veo que hay gente que está enganchada, pero bueno, están escuchando, supongo, entonces por eso no saludan, pero bueno, saludo yo, un placer que estén ahí y en este horario, ¿no? Que en general, bueno, acá en Buenos Aires al menos hoy es un día precioso de sol, así que se valora aún más que estén conectadas y conectados a este vivo, ¿sí? ¿Qué libros pueden mostrarme otras facetas de la ciudad? Atención con otra recomendación. El nervio óptico, de María Gainza. Si bien el libro está más volcado a las artes plásticas, ¿sí? Nos da un pantallazo sobre Buenos Aires que está buenísimo. El nervio óptico de María Gainza. Y se puede ser una buena guía para el que quiera pasearse por algunos barrios y museos de arte, cruzando ideas y referencias culturales de todo tipo. Si se quiere incursionar por los distintos estratos sociales, se puede leer Los fantasmas de César Aira, posiblemente nuestro escritor más prolífico. César Aira es famoso por sus ya más de 100 publicaciones, ¿sí? O dar una vuelta por uno de los colegios secundarios más tradicionales de la ciudad
con la perspectiva histórica de la década de 1980 en Ciencias Morales, de Martín Cohen. A ver, la idea no es, sabemos que no es fácil comprar libros, la idea no es que cada uno tenga que ir a comprarse todos esos libros si es que no los leyó o no los tiene. A lo que voy, me parece que hay algo, no termino la nota, pero me parece que vale la pena aclarar algunas cosas y por qué yo elegí esto para compartir con personas que son argentinas, ¿sí? Algunos no viven acá, están en otros lugares y se enganchan con este cafecito literario, pero son argentinos, argentinas, o rioplatenses. Me parece súper interesante el ejercicio y que me parece que podemos probar de hacer, de mirar nuestros escritores, nuestra ciudad, con los ojos de un turista, ¿no? Por supuesto, nunca lo vamos a lograr porque no lo somos. La idea no es alcanzar el objetivo, sino sus aproximaciones. Un juego donde nos aproximamos a ese gol que no vamos a poder hacer porque no podemos ser turistas cuando hemos nacido acá o hace muchos años que vivimos en esta ciudad, tal vez vivíamos en otra, pero cuando llevas un tiempo en la ciudad, obviamente que no podés tener la mirada de la primera vez, es un imposible. Pero a veces está bueno perseguir imposibles por las cosas que se van produciendo en ese proceso de búsqueda, que son nuevas miradas más frescas, y si no lo podemos hacer solos, están los escritores, y las escritoras, en este caso es una escritora, que nos tiende la mano y nos dice, mira, yo le estoy contando a un público anglosajón, le estoy contando en la columna de un diario quiénes somos, ¿no? Desde la literatura y cómo yo veo mi ciudad, ¿no? Como Samantha Schweblin de su ciudad natal. Es interesante, por supuesto que no es la única, cuando hablamos de identidad, desde ya que no hay una única manera de expresar esa identidad y no hay un único recorrido literario que se puede hacer en Buenos Aires. Esto es lo que elabora esta escritora y que utiliza además el ejercicio de la columna periodística para proponer este juego literario. Por eso me pareció que tiene distintos niveles de análisis y que vale la pena. No es necesariamente que hay que leer los libros que ella dice y demás. Todos los libros que menciona tienen aparte un arco amplio en la temporalidad, o sea, te podés leer de repente un clásico, como puede ser un Borges, un Cortázar, y de repente leer las nuevas generaciones también, no quedarnos solamente con los que ya son los popes, que está buenísimo releerlos, leerlos, por supuesto que sí, y no soy yo la que estoy... no necesitan de mi reivindicación, sin duda, pero a veces cuando hablamos de Buenos Aires solamente nos quedamos en los ejemplos, ¿no?, de Borges, de Cortázar, que está muy bueno y que de hecho vamos a abordarlos en próximos encuentros en relación a esto de los barrios, pero no termina ahí, ¿no? No termina ahí. Hay varias décadas posteriores donde hay una gran producción literaria y muy nuestra, muy de Buenos Aires, ¿sí? Entonces me parece interesante compartir esto y que una autora que en este momento no vive en Buenos Aires, ella está radicada en Alemania, al menos hasta hace poco, desconozco si ahora vive en Estados Unidos, pero bueno, durante muchos años vivió en Alemania, obtuvo una beca y la posibilidad de dedicarse a la escritura, que es algo muy difícil, dedicarse 100% a la escritura, es muy difícil vivir de la literatura, es muy difícil. Y me pareció un hallazgo, la verdad, y quería compartirlo con ustedes. Continúa la nota y dice, ¿de qué escritores está hablando todo el mundo en la ciudad?
Eh, y acá nombra este trío, dice, bueno, la tríada espectacular, Mariana Enríquez, una gran exponente del género fantástico, género de terror, muy buena, realmente recomendable. Gabriela Cabezón Cámara, que tiene otro estilo, y Selva Almada, dice, seguidas de otras tantas, hay muchísimas, ¿sí? Siempre que se nombra es un acto de injusticia porque hay una enorme cantidad de escritoras y escritores incluso de una generación posterior ya a Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, y que son buenísimos. Enríquez es nuestra maga del horror, dice Samantha Schweblin. Cabezón Cámara, una renovadora admirable de la prosa y la lengua, y Selva Almada, que tiene una contención morosa y turbia que siempre me fascina. Tienen en común, además de pertenecer a mi generación, dice Samantha Schweblin, la furia del revisionismo histórico y la valentía de los que vuelven a nombrar lo que ha sido silenciado. Lo más interesante, continúa la nota, de la nueva literatura argentina se está moviendo en los márgenes, está recuperando léxicos perdidos, registrando nuevas formas del habla, moviéndose en los estratos sociales más marginales, pensando nuevas identidades y nuevos géneros literarios también. El problema con esta ebullición que es divina es que a veces tarda décadas en ser traducida. Y eso limita mucho el reconocimiento, el mercado, el impacto, ¿no? Si no tengo tiempo para excursiones fuera de la capital, ¿qué libro podría transportarme a las provincias? Y acá sugiere Samantha Schweblin qué podés leer para, ¿no? Porque obviamente que la Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires. Dice, las crónicas de viaje al interior argentino, a las provincias, es Viajera Crónica de Eve Ward, U-H-A-R-T. Son pequeñas joyitas para paladear de a poco. También se puede hacer un viaje imaginario a las zonas rurales de Córdoba, con los magníficos cuentos de Federico Falco, ¿sí? Por ejemplo, en uno de ellos ella cita Un cementerio perfecto. O quedarse en la capital de la provincia con Las malas de Camila Sosa Villada, que habla sin tapujos sobre el mundo travesti, como ella misma lo llama, del que yo sabía muy poco, reconoce la autora, y a la vez es un texto sumamente literario, un verdadero manifiesto poético. Si lo que se quiere es viajar en el tiempo, la novela Fama de Antonio Di Benedetto es ideal para adentrarse en el norte argentino del siglo XVIII, en pleno colonialismo. Y luego, como cereza del postre, puede verse la adaptación al cine de Sama, con el mismo nombre, de Lucrecia Martel, un verdadero espectáculo atmosférico plagado de paisajes del pasado. Nobleza obliga, tengo que saludar a una persona que siempre está acá, que es Cora Axenfeld, y que me saluda en vivo en el chat. Así que va mi beso, Cora querida, y la verdad, siempre acompañada por ustedes, ¿sí? Por eso las nombro, a las que siempre están ahí, realmente hacen que esto no sea solamente estar hablándole a un celular, está buenísimo. Por cierto, continúa la nota, Di Benedetto es también uno de mis cuentistas favoritos y su colección Nest in the Bones, nido en los huesos, traducida por Martina Bronner, es un excelente punto de partida para los lectores de habla inglesa, ¿sí? O sea, volvemos al punto inicial. Recordemos que ella está recomendando literatura argentina a un público anglosajón.
mayoritariamente estadounidense, ¿sí? Se puede viajar al litoral a un par de siglos más atrás con un libro de Juan José Saer, El Entenado, ¿sí? Probablemente uno de los grandes autores argentinos y tan poco leído todavía fuera de nuestro país. ¿Cuál es un buen lugar para acurrucarse en Buenos Aires con un libro? Y responde, nuestro jardín botánico. Es chiquito, pero es un oasis para leer tranquilo en medio de la ciudad. En Buenos Aires hay una fuerte cultura de cafés donde no está mal visto todavía pedir solamente un cortado o hacer este gesto, ¿eh? Y quedarse ahí leyendo por horas. Pero sobre todo hay que avisarle al visitante desprevenido que Buenos Aires es nocturna, incluso en su cara literaria. En una noche cualquiera, e incluso en la semana, hay presentaciones de libros por doquier y varios ciclos de lectura, pequeños espacios en casas, clubs, radios, bares, donde los autores leen a públicos pequeños lo que están produciendo. Y eso es sensacional. Hace poco asistí a una, solamente había que pagar una consumición, una coca, un café, perdón, un sábado a las 7 de la tarde. Buenísimo, y había autores no tan conocidos y había 3 o 4 bastante conocidos, ¿sí? Tuve el lujo de que me diera un cuento Esther Cross, por ejemplo, ¿sí? O Jorge Consiglio, ¿sí? Y que estén leyendo, y además lo leyeron maravillosamente bien. No todos los escritores leen bien sus textos, en este caso sí, y fue maravilloso estar ahí. Y la verdad que es un lugar de encuentro, está bueno y bueno, me comprometo a cuando me entere de otras, difundirlo, porque realmente creo que vale la pena disfrutar de esto, que a veces lo disfruta más alguien que viene de afuera que nosotros mismos, ¿no? Por esto de que a veces no valoramos lo suficiente lo que tenemos. ¿Alguna recomendación de librerías? Bueno, ya acá le hemos dedicado algunos cafés a las librerías que son particulares, pero ella dice, basta salir a caminar por cualquier barrio para encontrarse con las librerías. El Ateneo en la que encontrarán en la guía turística, usualmente listada como una de las más hermosas del mundo, pero hay otras también. La librería Ávila es la más antigua en Buenos Aires, fundada en 1785, o Eterna Cadencia en el barrio de Palermo, que es el tipo de librerías que más nos gustan a los lectores argentinos, porque son espacios personales, donde hay curadurías particulares y estantes súper poblados de libros. Luego sigue estando, sobrevive aún la famosa Avenida Corrientes, que tiene 6, 7 cuadras de librerías de libros usados. Antes, dice la escritora, solían abrir las 24 horas, en caso de que luego de ir al teatro o seguido de una larga cena con amigos y una breve pasada por el bar, a eso de las 4 de la mañana, alguien quisiera comprar un poemario. Hoy ya esto no existe en esos horarios tan ampliados, pero sí, la gran mayoría están abiertas hasta medianoche, que sigue siendo algo inusual en otras ciudades. También menciona, bueno, audiolibros, ¿no? ¿Qué audiolibro sería una buena compañía al caminar por la ciudad? Y dice guiñada y homenaje en series y películas, como Lost y Solaris, entre otras. Dice, si te interesa el mundo de las creaciones artificiales, pero algo que no es de ahora, ella menciona Lost, una serie, y Solaris, dice, pero hay algo que ya hubo un escritor que fue Adolfo Bioy Casares, que allá por los 60 escribió La invención de Morel, donde ya hablaba, sin nombrarla,
pero hablaba de estas creaciones artificiales como la inteligencia artificial, la conciencia digital, la inmortalidad. ¿Mm? Así que fíjense qué rescata acá Samantha Schweblin, la invención de Morel. Dice, lo más curioso, y ahí dice, que se publicó hace más de 80 años y es una novela neurálgica de la literatura argentina, representante clásico del género que acá llamamos fantástico rioplatense. ¿Sí? También, para no perderse la voz de Julio Cortázar en el disco Cortázar lee Cortázar. Escuchándolo en mis Walkman, dice ella, recuerdo a los 80, cuando yo misma empecé en mi adolescencia a descubrir mi Buenos Aires. Y para ir finalizando, les leo rapidito el listado, igual quienes reciben nuestra lista de difusión les va a llegar el link de esta nota. Y quien no recibe nuestra lista de difusión puede escribirme por mail y pedirme la nota a ronchi, así como suena, con ch y latina, @amia.org.ar. Me escriben ahí y yo les mando el link de la nota, ¿sí? Termina diciendo, la lista de lecturas de Samantha Schweblin en Buenos Aires, algunas que ya fue mencionando a lo largo de la nota: El Matadero de Esteban Echeverría, El Aleph de Jorge Luis Borges, Casa Tomada de Julio Cortázar, White Glory de Sara Gallardo, Hoy Temprano, Pedro Mairal, El Nervio Óptico, María Gainza, Los Fantasmas, César Aira, Ciencias Morales, Martín Coan, Los Peligros de Fumar en la Cama, Mariana Enríquez, Las Aventuras de la China Iron, Gabriela Cabezón Cámara, El Viento que Arrasa, Selva Almada, Viajera Crónica, Eve Ward, Un Cementerio Perfecto, Federico Falco, Las Malas, Camila Sosa Villada, Sama y Nido en los Huesos de Antonio Di Benedetto, El Entenado, Juan José Saer, La Invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Y algo interesante, este recorte que hace Samantha Schweblin es la selección entre libros de autores argentinos que hayan sido traducidos al inglés. O sea, todos estos que nombró ella y que yo repito en este momento están traducidos al inglés, ¿sí? Samantha Schweblin es autora de varios libros, entre ellos Siete Casas Vacías, que ganó el National Book Award for Translated Literature, o sea, el premio nacional del libro traducido al inglés. Su próxima colección de cuentos en inglés, Dios, el Diablo y otras historias, está prevista para septiembre del 2025. Bueno, gente, si fui muy rápido, si llegaste tarde, si lo ves mañana, no te preocupes, queda grabado acá. También lo subo a YouTube por si te resulta más amigable la plataforma de YouTube. Y si no, también para los que forman parte de nuestra lista de difusión, que ya somos como 600 y pico de personas, ahí también no solamente mandamos material de este taller, sino también de gimnasia, de yoga, y también los viernes en vivo hacemos una pequeña transmisión de nuestro Kabbalat Shabbat en vivo, ¿sí? Así que, bueno, un enorme placer nuevamente reencontrarnos en esta hermosa rutina del cafecito de los miércoles. Espero verlos la próxima semana, verlos, escucharlos, leerlos y, bueno, seguimos y a los que vienen presencial nos vemos el viernes a las 10 en punto. Hasta pronto. Gracias por acompañarme. Chao.